Estimado docente, en esta oportunidad le voy a explicar sobre el informe que he realizado. Este informe ha sido elaborado por mi persona, estudiante de Derecho, comprometido con el análisis crítico y profundo de la inconstitucionalidad de ciertas normas vigentes en el Perú. El objetivo principal es explorar las aplicaciones de diversas corrientes, así como el enfoque realista para comprender cómo estas teorías se reflejan en la práctica jurídica y la práctica judicial peruana. El análisis fundamenta las teorías de Kelsen, Hart, Frijol y Rose, quienes ofrecen distintas perspectivas sobre la relación entre la norma crítica y la realidad social. El resumen del contenido, el informe desarrolla un análisis integral de la inconstitucionalidad de las normas en el Perú, abordándolo desde dos perspectivas principales. eh, si bien es cierto, se examina el aporte teórico de los reconocimientos juristas y se ilustra mediante un caso emblemático de la jurisprudencia peruana. El desarrollo del análisis, el positivismo incluyente en Kelsen. Hans Kelsen, en su obra Teoría pura del derecho, sostiene que el derecho es un sistema normativo autónomo y cerrado, independientemente de consideraciones morales. Su enfoque se basa en la idea de la jerarquía de normas, en la que la validez de cada norma depende de su conformidad con una forma fundamental. En el contexto peruano, esta perspectiva se traduce en la rígida estructura del ordenamiento normativo, donde la Constitución actúa como una norma suprema de todas las leyes deben ajustarse a ella. Sin embargo, la aplicación estricta del positivismo excluyente puede generar tensiones en las situaciones en las que las normas estrictas resultan insuficientes. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart introduce una versión más flexible en el derecho al distinguir entre normas primarias y secundarias. Las primeras imponen obligaciones que establecen derechos, mientras que las segundas regulan la creación, modificación y aplicación de las normas primarias. En el positivismo crítico de Ferrajoli aboga por un método garantista que sitúa la protección de los derechos fundamentales en el centro del sistema jurídico. Su propuesta crítica de la aplicación mecánica y la formalista del derecho, que la, defendiendo que la supremacia de la Constitución y la protección de los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier norma ordinaria que contravenga estos principios. En la práctica peruana se ha observado que el modelo garantista ha servido para cuestionar normas que, a pesar de su formalidad, resultan incompatibles con la protección efectiva de los derechos esenciales. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento en el positivismo. Rawls propone que un enfoque realista que se distinta al positivismo estricto. Según Rawls, la aplicación del derecho se basa únicamente en la norma estricta, sino en un dependiente sino que depende significativamente de la interpretación judicial, en la cual está condicionado con el contexto sociopolítico y la moral en que operan los jueces. En el análisis de un caso real en la jurisprudencia peruana, uno de los casos más ilustrados de jurisprudencia peruana en el debate sobre el enfoque del género de educación relacionado con el Currículo Nacional de Educación Básica. En este caso se presentó una controversia en la que diversos grupos, tanto sociales como religiosos, cuestionaron la constitucionalidad de incluir contenidos que promueven la igualdad de género en el sistema educativo. Los críticos argumentan que tales medidas vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a las convicciones de valores tradicionales. El Tribunal Constitucional, sin embargo, adoptó una postura a favor de la inclusión del enfoque de género, argumentando que esta medida es fundamental para combatir la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades. La decisión se basó no únicamente en la interpretación literal de la norma, sino en la valoración profunda de los principios constitucionales de igualdad, justicia y de manera digna. El análisis comparativo con otros países
En España, el Tribunal Constitucional Español ha desarrollado una doctrina de integridad de los derechos fundamentales con la interpretación del derecho. Se reconoce como que para garantizar la dignidad de la justicia material es necesario interpretar las normas. En México, la Suprema Corte de Justicia de Nación ha implementado el control de convencionalismo, asegurando que las normas internas se interpreten a la luz de los tratos internacionales de los derechos humanos. En Colombia, la Corte Constitucional de Colombia ha sido pionera en el uso de la acción de tutela y otras herramientas de protección de derechos, demostrando la interpretación del derecho debe ser sensible en el contexto social y en la realidad de las personas. El impacto de la inconstitucionalidad en el sistema jurídico peruano, las declaraciones inconstitucionales de las normas tienen un impacto profundo y multifacético en el sistema jurídico y social general. La incertidumbre jurídica, la confianza en las instituciones, la evolución y la adaptación del derecho, el diálogo interinstitucional, la evaluación del rol del Tribunal Constitucional en la protección de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional peruano desempeña un papel crucial en el equilibrio del sistema jurídico. Funciones y competencias. En este órgano tiene la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de las leyes e interpretar la cuestión de conflictos, intereses. Su intervención es vital para asegurar el ordenamiento jurídico, respete los derechos fundamentales y la magna coherencia de los principios constitucionales. La jurisprudencia transformadora, los retos y desafíos, impacto social y político que hay también, las conclusiones, propuestas de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes, la síntesis del análisis, se evidencia que la aplicación estricta del positivismo jurídico, sin considerar el contexto social de los principios éticos, pueden llevar a la vulnerabilidad de los derechos fundamentales. La interpretación entre los enfoques positivistas y realistas permite una interpretación más digna y ajustada a la realidad. Las propuestas de solución, tenemos varias. Se sugiere la implementación del mecanismo de revisión de control normativo, la creación de las comisiones mixtas integradas por legisladores, la promoción de estudios y la capacitación de los derechos constitucionales, el fortalecimiento de las herencias de participación. En las conclusiones, el análisis realizado en este informe permite indicar la relevancia del estudio de la institucionalidad de las normas en el Perú, desde una perspectiva ius positivista y realista. A lo largo del desarrollo se ha evidenciado la aplicación de una norma que no puede ser comprendida únicamente desde su validez formal dentro del sistema normativo. Eh, por otro lado, asimismo, el análisis comparado con España, México y Colombia muestra que el control constitucional puede enriquecerse mediante mecanismos con la ponderación de los derechos en el control de la convencionalidad. Algunas recomendaciones: fortalecimiento del control constitucional, la integración de principios morales en la interpretación del derecho, la capacitación y la actualización de los operadores jurídicos, el fomento de la participación ciudadana en el proceso normativo, la revisión periódica de la legislación vigente y la adaptación de buenas prácticas internacionales. También el fortalecimiento del diálogo interinstitucional, la generalización de jurisprudencia vinculante en las materias de control de la Constitución. También la creación de un sistema de alerta temprana sobre las normas inconstitucionales. Esto ha sido todo por mi parte, estimado docente. Muchas gracias.